¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón, le agradezco que nos acompañe de nuevo en una emisión de El Foco. Como cada semana le doy la bienvenida a Beca Duncan. Hola, bonito domingo. Y pues estamos caminando al llegar la noche a las puertas del periódico El Universal, muy cerca de donde estuvo el Excelsior, cerca del Paseo de la Reforma, caminando por la avenida Bucareli, acompañados por un experto en el porfiriato que se ha especializado de alguna manera rara, ojalá nos platique ahorita cómo llegó a eso, en la nota roja en la época de Porfirio Díaz. Es Julio Arellano. Julio ha planteado un recorrido por lugares donde ocurrieron algunos crímenes célebres a finales del siglo XIX, en los primeros años del XX, en esta época aparentemente dorada, aparentemente poblada por el sueño porfiriano, que era la calle de Plateros, con sus modistas de moda, con sus tiendas de ropa francesa, con sus simones, con sus carruajes, con sus damas de plumas y con los infaltables piratas del bulevar, los lagartijos, los gomosos. Y sin embargo, un mundo atravesado por la sangre, por el crimen, por la oscuridad, por las sombras, por personajes que llegaron a ser verdaderamente siniestros, Julio. Sí, bueno, justo una propuesta del paseo es orden, crimen y progreso, ¿no? Parecería que es una contradicción, pero de hecho van muy de la mano, porque esta riqueza material, este desarrollo urbano va generando muchos problemas nuevos. Oye, pero también es un fenómeno mundial, ¿no? Si pensamos de pronto que algunos de los crímenes más célebres de la historia del mundo también suceden más o menos en el mismo periodo que abarca el porfiriato, si pensamos simplemente en Jack el Destripador, ¿no? O sea, es finales la última mitad del siglo XIX y principios del XX. Va a ser, pues, por decirlo de algún modo, una época dorada del crimen, ¿no? Y justo tiene que ver con este aumento de las urbes, ¿no? Mucha gente llega del campo, ¿no? A buscar nuevo trabajo, nuevas oportunidades, y pues se piensa que va a haber para todos. Y justo lo que se encuentran es que en muchos casos no hay, o que hay trabajos igual de complicados o deplorables, ¿no? La vida obrera tampoco da para vivir como se pensaba, y entonces empiezan a haber círculos de pobreza alrededor de estas nuevas grandes ciudades. De esas ciudades de acero y vidrio, pues también vamos a encontrar a barrios populares que van creciendo y que con ello van aumentando pues también los problemas. Pero Julio, nos has citado en la esquina de Reforma y Bucareli. Era la esquina que marcaba de alguna manera el final de la ciudad antigua y el inicio de la ciudad, de las mansiones de la ciudad, de la ciudad moderna, ¿no? Que se sembraron a lo largo del Paseo de la Reforma, donde vivían los Braniff, donde vivían los Scherer, todos los grandes nombres del porfiriato. Hay crónicas fascinantes, recomiendo una de Arturo Sotomayor, de cómo era el Paseo de la Reforma a finales del siglo XIX, cuando solamente los charros que iban a Chapultepec pasaban por ahí, ¿cierto? Algunos carruajes de personas que salían a pasear, a recorrer el paseo. Se recomendaba que no pusieran ventanillas para que no hicieran cosas malas dentro de los coches, porque era una soledad absoluta para cuidar un poco la honra de las muchachas. Pero digamos, estamos donde empezaba la colonia americana, la colonia Juárez, y donde empezaba el esplendor porfiriano. La Santa María la Ribera, la San Rafael, ¿no? Todo eso empieza a construirse pues más o menos en ese periodo. Y justo eso, que el Paseo de la Reforma, que se vuelve como la joya del porfiriato, ¿no? Pero es cierto que todavía para finales del siglo XIX está desolado. De hecho, una de las crónicas dicen que en la noche no hay nada que ver, nada que hacer, que es un poco peligrosa, y pasa en muchos puntos de la ciudad, que es hasta el cambio de siglo y con los preparativos del centenario, donde empiezan a emerger muchas de las cosas que nosotros asociamos con el porfiriato. Y aquí es una de las primeras crónicas que a mí me servía como para
tener esta tensión entre orden, progreso y crimen que tiene que ver con el dueño de la alberca Pane. Nosotros no imaginaríamos que sobre Reforma estaban albercas públicas, Claro. que eran gigantescas y eran casi como pues, los que conocemos de Huastepec, ¿no? O así donde la gente iba a divertirse. El Huastepec de la ciudad, Sí, ¿no? sí. Literal, en el de donde estuvo el Excelsior era la Blasio. Donde está el monumento de las mujeres que luchan, estuvo Pane, que era como de las más famosas. Poquito adelante estaban los baños rusos. Había una Osorio, que no recuerdo si está llegando al metro Chapultepec, y los baños Chapultepec. Lo cual habla pues un poco como de la cuestión pues acuática, de Una zona, una corriente de lugares de diversión que terminaba en Luna Park, Así es. ¿no? Donde está, bueno, el final de Avenida Chapultepec, antes de llegar al bosque de Chapultepec, donde estuvo la Secretaría de Salubridad. Bueno, y es que también es el momento en el que surge la idea del ocio, ¿no? O sea, que la gente tenga como, sobre todo más para las clases medias, que tengan momentos de esparcimiento, que tengan espacios donde hacer este tipo de actividades, pues coincide mucho con esa época. Pero vamos a hablar del señor Malo. Del señor Malo, que se llama así, que tiene que ver con que era el dueño de la alberca Pane. Y a finales, en 1896, sale de la alberca. Es septiembre, la crónica dice que está lluvioso, que se le atora su auto, pero son todavía estos autos que parecen muy carruajes. Sí, sí. Porque hablan de una llanta de madera, ¿no? Que no logra el chofer pues, salir de lodazal, que llegan los guardas, que son... ¿86? En 1880, no, 1896. Ah, 96. Sí, 96. claro, claro, Sí, claro. ya hay automóviles. Acababa pero de llegar el sí, automóvil. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces lo mencionan como carro, ¿no? Que esta palabra que yo creo que están adaptando a los nuevos vehículos. El chiste es que se les atoran, llegan los guardas que eran como los veladores, lo ayudan. Él da unos centavos, ellos no quedan muy conforme y al día Se les siguiente... hace poco. 25 centavos, que pues estaría bueno saber para qué alcanzaba, ¿no? Para saber Sí, si... la conversión ahora, ¿no? Un centavo costaba el imparcial. Y si era 25... Bueno, pues estaba más... no, bueno, o era 25 pedazos de centavo, no, ese no existía. Y regresan al día siguiente, van a buscarlo un lunes a la alberca, porque efectivamente el fin de semana no era el de ahora, ¿no? Se celebraba los domingos, que eran los días que se iban a misa, la gente se arreglaba, y se tomaba el San Lunes, que fue una cosa que también luchó muchísimo la estructura de días, poder un poco que la gente no faltara a trabajar. Van, le piden una remuneración extra, les vuelve a dar 25 centavos, ellos terminan muy enojados, o sabemos eso a posteriori, porque ese día en la tarde asaltan al carruaje, al carro de Pedro Malo, del señor, de don Pedro Malo, le alcanzan a dar un balazo, ¿no? Al hacer este atraco. Algunas crónicas dicen que antes de eso él ya había sacado su pistola y le dispara a uno de los asaltantes. Hay otras crónicas que dicen que es al revés, que ya cuando está herido, dispara y que no apunta bien. Y pues su cochero se lo lleva a su casa, que estaba en San Francisco número 2. Esa es la nota inicial, ¿no? La nota inicial dicen que lo asaltan, que ojalá que se recupere, etc. Pero como van pasando los días, va creciendo esa narración y van buscando a los asesinos o al asesino. Van a buscar a los guardas, pero no para culparlos, sino pues para enterarse un poco de qué pasó. Uno de ellos reporta, está herido. Dice que lo asaltaron en Valderas, y entonces hay una crónica de su asalto en Valderas, como pues estas metahistorias. Pero encuentran que de la casa donde ellos pues tienen, ¿no? para hacer este oficio, hay manchas de sangre. Al final arrestan a 9 de ellos, que al parecer era el número que existían, y uno de ellos confiesa y dice, sí, nosotros planeamos, nos pareció una gandalla de don Pedro Malo siendo de un empresario, ¿no? Que no diera ahí la cooperación suficiente, y vuelve un tercer escándalo que tiene que ver con cómo era posible que las personas que se dedican a cuidarte sean los que te asalten. Entonces la crónica va creciendo en términos de
del crimen, porque cada vez le van poniendo más detalles, frases o conversaciones entre ellos, pues que son ficticias, pero que dotan de mucha emoción y que se vuelve una característica de la nota roja de la época. Que por cierto, estamos, ya lo decía yo al principio, no solamente caminando a unos pasos de donde esto pudo haber pasado, que es en el Paseo de la Reforma, por donde estuvo la casa del nieto, del yerno de Porfirio Díaz, ¿no? De Ignacio de la Torre. Y Amada. Sí, era un lugar ya en la noche muy solitario, muy, muy oscuro, sino porque estamos caminando en medio de los dos grandes periódicos de principios del siglo XX, y mucho de lo que estamos o vamos a platicar tiene que ver con el surgimiento de la prensa, porque fue consignado todo esto por los diarios de la época, ¿no? Sí, de hecho, pues parecería como que es una obviedad, pero sin la prensa no habría nota roja, porque violencia siempre ha habido, ¿no? Asesinatos, crímenes, ¿no? Y es cierto que en el virreinato se hicieron también registros, o literatos como Paino, ¿no? Tenía su libro rojo, donde pues justo iban relatando pues sucesos trágicos o muy extraordinarios, pero es la prensa porfiriana, que es una prensa que cada vez va a tener nuevas características. Una de ellas es que más que dar ensayos o discursos políticos, va a tener reportajes, que ahora estamos muy acostumbrados a ellos, pero en realidad era una verdadera novedad. Bueno, el Imparcial fue de los primeros en tener estos personajes que llamaban el reporter, ¿no? Claro, ¿no? Será el gran cambio del periodismo doctrinario o de ideas por volverlo un producto que se pueda vender a través del reportaje, de la entrevista y de todo esto. También es que la prensa se industrializa, a veces no pensamos en eso. El tiraje que se logra a partir del porfiriato, ya con la maquinaria, con las rotativas, pues es muchísimo mayor a lo que había el antes. siglo XIX y el Monitor Republicano, que son los dos grandes periódicos del siglo XIX, llegaban a tirar 1000 ejemplares. Cuando llega el Imparcial de Rafael Reyes Espíndola, llega a tener tirajes de 100,000 ejemplares. Entonces es brutal lo que pasa, y es un mecanismo también de control político. Claro. De Porfirio Díaz, ¿no? Sí, justo él invierte, ¿no? Él dota de papel el gobierno de Díaz a ciertos periódicos, el más importante, el Imparcial, ¿no? Hay otros que justo también se ven beneficiados de ellos, y junto con la industrialización o esa nueva figura, ¿no? De un reportero, que una de sus grandes características es ir a ver el suceso, ir a preguntar estas preguntas que ahora hacemos desde la escuela, ¿no? ¿Quién, cómo, dónde? Pues era toda una novedad, pero también se dota de elementos gráficos. Hay muchas fotografías, ¿no? Dibujos, retratos, viñetas. De hecho, uno de los crímenes que contaremos más adelante, inclusive hace la escena del crimen, dándote los pasos. En el punto A se volteó a la derecha. Como las infografías de hoy. Así es, un Canva originario. Es muy interesante esto que dices, porque antes la noticia llegaba a los periódicos, ahí te llegaba la información, sí, y los periódicos tenían que confeccionarla y armarla en sus salas de redacción. Pero es a finales del siglo XIX cuando el periodista sale a buscar la noticia. Hay una historia que a mí me encanta, que es la de Manuel Caballero, este periodista que se entera que va a haber un duelo entre dos diputados y comienza a hacer la investigación de dónde se van a enfrentar, consigue que lo suban a una azotea para asomarse a ver y hacer el reportaje, la crónica del duelo entre estos diputados. Es un punto que marca, digamos, el desarrollo, el giro en la prensa, pero está también el mito del asesinato de Ramón Corona y el surgimiento del amarillismo. ¿Por qué no nos platicas un poquito de eso? Sí, pues fíjense que justo, bueno, bien dices, es un mito porque aunque una decena después del suceso del gobernador Ramón Corona, que es este militar que recibe la rendición de Maximiliano, que en su momento se cree que es de los pocos que puede hacerle frente a Porfirio Díaz, lo asesinan saliendo, no me acuerdo si de su casa. El Teatro Degollado, ¿no? Va para allá. Va con su mujer. No me acuerdo si viene del Palacio de Gobierno o de casa, y justo llega Primitivo Ron, que es otro personajazo, ¿no? ¡Qué nombre! Sí, ¿no? Además, bueno, tiene noticias previas él solo, ¿no? Que justo tiene que ver también con la Ciudad de México. Fue gendarme ahí en el callejón de la Olla o del Colmán, no me acuerdo cuál de las dos, acusado de ser muy afeminado y de parecer tamalero de Mercado de San Juan, que era una manera de insulto para la época. Y por su honra manda unas cartas ahí al periódico,
Pero él, después de ser gendarme, se va para allá y justo asesina a Ramón Corona en plena vía pública. A los 10 minutos encuentran el cadáver de Ron, también asesinado, apuñalado con el mismo instrumento que mató al gobernador, y lo llevan al anfiteatro, le sacan una foto donde no le cierran los ojos, se quedan tiene unas manchas de unos dedos aquí marcados como de sangre, que no saben si es de él o si de Ramón Corona, y cuando se imprime esa noticia, se imprime con la foto, lo cual no se había hecho, y dicen que hicieron entintar la mano de alguien y se la ponían encima del periódico, y que de ahí nació la idea de Nota Roja. Si hubiera periódicos con la mano, ¿no? Pues tal vez sería un poco más fácil de probar si sucedió así o no. Lo cierto es que la Nota Roja pues tiene su propia nota, ¿no? Por así decirlo. Y entonces ese crimen se vuelve como el parteaguas. Y yo creo que más por las características, por la foto, por la narración. Y bueno, porque al final ese crimen va a tener segundas, terceras vueltas, porque resulta que Primitivo Ron o la familia eran amigos de Dr. Atle. Y él en sus memorias dice que él ve ese crimen y que él dice que no fue Primitivo solo, que fueron otros dos. Y que esos otros dos son los que terminan matándolo para borrar las huellas. Pero entonces la idea de la mano... Así es. Escurriendo sangre... que sería la mano roja, ¿no? La Nota Roja. Ajá. Que al final no era difícil pensando en que eran estas noticias de sangre. Pero... Sí, pero ¿no hay algo con la tinta también? Con el uso de la tinta roja. Lo que pasa es que pues todo era en negro, ¿no? La foto de Ron, aunque sí parece como enrojecida, ¿no? Pues no logra dar el tono de la sangre pues por el manejo de las tintas que tienen en ese momento. Y entonces por eso dicen que la tinta viene después, ¿no? Como por encima de... Pues mira, interesante el origen de por qué le decimos Nota Roja. Es como el origen del amarillismo, ¿no? Que es los periódicos, algunos de los periódicos de Hertz se imprimían en páginas amarillas y eran los más sensacionalistas, más escandalosos, y de ahí procede la idea. Pero mira, hemos dado la vuelta y empezamos a encontrar ya como una atmósfera más porfiriana, ¿no? Sí. Estamos en artículo Pensé que es decir más propia del crimen. Sí, claro. Artículo 123. La antigua calle de la Providencia, una calle de 1860, se tiene que negociar con el Hospicio de Pobres para dejar abrir este tramo. Aquí estuvo el Tívoli, el Recreo Mexicano, que después cambió de nombre y que fue muy, muy famoso, ¿no? Decían Providencia y esquina Bucareli. El de italiano, ¿no? Ficcherelli. Fulcheri, que es el primero que llega a vender el helado napolitano a la Ciudad de México. Él compra el Hotel de la Bella Unión, 16 de septiembre y Palma. Todavía existe el edificio. Es un edificio donde hay medallones con los rostros de los héroes de la independencia. Se establece ahí el primer hotel llamado Hotel de la Bella Unión, que los soldados norteamericanos de la invasión del 47 usan como cuartel. Ahí duermen los oficiales y ahí hacen las orgías con las famosas margaritas, como le llamaban a las muchachas mexicanas. Y después compra ese lugar este señor, que es el que le enseña a la sociedad mexicana los placeres del helado napolitano, que no se conocían. Y me parece que después adquiere aquí, el Tívoli. Sí, que además, pues mira, fíjate, justo decían que en especial el tema de la comida, el tema de la bebida, pues era lo que distinguía a ese Tívoli, y lo va dotando de nuevas características porque Paseo de Bucareli ya había venido a menos por la apertura de Reforma, ¿no? Entonces, digamos, esta calle es muy reciente a comparación, ¿no?, de las calles, Le decían la de la espalda del Hospicio de Pobres. Así es, y en 1800... Porque el Hospicio es donde estaba más o menos Valderas y Avenida Juárez, ¿no? Comenzaba hacia el Hotel Hilton, digamos, corría por ahí. Donde estaba el Hotel del Paso y que... Del Prado, y que del Paso, no sé, ese era... sí, también. Ese es el que narraba Héctor. Que también tiene que ver con las notas rojas ahí de una manera u otra. Y ahí estaba el Hospicio de Pobres haciendo colindante a la Acordada, que digamos que es una zona como de crimen, ¿no?
Y estas eran unas callecitas y en 1860 el ayuntamiento le pide al hospicio poder comprar la parte de atrás y se abre. Se abre la calle de la Providencia, tiene 4 cuadras y para 1896 se va a venir el templo anglicano que estaba en Plateros, en San Francisco, que ahí tenían de sus primeras sedes esta comunidad inglesa-americana y van a venir a hacer lo que va a ser su nueva iglesia de catedral anglicana. O sea, este es el mismo que compra la iglesia de San Francisco. Sí. Y que quita todas las imágenes de la fachada. Henry Riley, ¿no? Se llamaba. Y luego esa se vuelve metodista. Y se viene para acá, Y en el 85 lo dejan. Sí, se daña mucho. Y se van para Lomas. Y aquí, o sea, servía como un puente narrativo un poco forzado. Pero nada forzado. Pero me gustaba mucho la idea porque justo el tema del crimen, del crecimiento de las ciudades, muy de la revolución industrial, ¿no? Que de hecho le pasa a Inglaterra como gran ejemplo. Su ciudad crece muchísimo y crecen muchísimo los problemas, entre ellos los de la prostitución, y que estudiosos, por ejemplo, de Jack el Destripador, pues dicen que es esta dicotomía del progreso, ¿no? Que el progreso también va acompañado de mucho sufrimiento, ¿no? Explotación laboral, horarios de trabajo eternos. Entonces Dickens, ¿no? Viven es la colonia. Las colonias viven de la explotación de los lugares que han colonizado y su opulencia o su esplendor está montada en un gran sufrimiento, ¿no? Y eso le pasa a la ciudad de Díaz. La ciudad de Díaz va teniendo colonias nuevas, clara de aristocracia, un poco la tabacalera, la de los arquitectos, pero también colonias populares como la Guerrero, la Buenavista. La Bolsa, ¿no? Originalmente, que de hecho se vuelven mucho más exitosas que la propia Santa María o la de arquitectos en urbanizarse. Ese problema de la prostitución, por ejemplo, va a originar a los 2 grandes asesinos seriales, tanto británico como mexicano. Por un lado, Juan el Destripador, como aparece en los diarios de la época. 1886 es. 88. Y es el año del chalequero, ¿no? Y el año del chalequero. De hecho, el chalequero se le captura unos meses antes, unas semanas antes. Después viene la información de Juan el Destripador. Y entonces algunos periódicos dicen, hay un chalequero inglés. ¿No? Qué curioso porque ahora al chalequero le dicen el Jack el Destripador mexicano, ¿no? Sí, también. Sí. Que en realidad, y bueno, y además hay periodistas de todos. Hay periodistas que dicen que el chalequero no llega al nivel de Jack cuando ya sale muy explícita la información de Inglaterra, ¿no? Y hay otras gentes que dicen que, pues eso, que en México estuvo primero, ¿no? Pero ¿por qué no nos cuentas un poquito cómo es la historia del chalequero? Este señor de apellido Guerrero. Francisco Guerrero. Un misterio, el origen de cómo llegó, ¿no? Por ahí decía una nota del Imparcial que era originario del Bajío. Otras notas dicen que nació, es un poco oscuro su origen, pero sí también una infancia de maltratos, de abuso, de violencia, de sufrimiento y de odio a su madre, parece, ¿no? Es lo que se va como, que esa es una de las características de la nota roja o de la nota que se va a volver roja. Empieza como con un punto, ¿no? Un crimen, un asesinato, y de repente se le va llenando de información del asesino, del asesinato, otras crueldades, otros crímenes, y la del chalequero, si mucho no se puede probar, hay tanta o hay suficiente información para sí encontrar información pues muy cruenta de su vida antes de ser criminal y pues mucho más de ser criminal. Ahora, comienza a aparecer una serie de mujeres muertas, asesinadas por la zona del ferrocarril, por el consulado, el río Consulado, Río Consulado, Río en la San zona de Joaquín. las vías de los ferrocarriles de aquel lado, y cómo empiezan a darse cuenta de que es una sola persona. Fíjate que en 1888, cuando se libra una de las mujeres que el chalequero pues, trata de asesinar y que lo alcanzan a denunciar, aparecen varias denuncias al mismo tiempo, o se animan, ¿no? Una de ellas de un tendero que da su dirección, que dice que vive en la calle del Padre Lecuona, que es una calle... Sí, que ya tiene su propia Esa calle, donde ¿no? fuimos a buscar, que nos salió la unión.
Sí. Y además tiene su propia leyenda, ¿no? La del padre... Sí, que le da la confesión a un difunto, ¿no? Ajá, y que deja su pañuelo. El padre Lanchitas, Sí. el relato de Bárcena, de Joaquín, de Roa Bárcena. Y que regresa, ¿no? Y que la casa está derrumbada, pero se encuentra su pañuelo. Y justo el tendero dice que ahí vive, porque primero lo están buscando como Antonio Guerra, y después de que lo denuncia esta mujer que está a punto de morir y el tendero, ya saben que es guerrero, y que siempre se ha creído si era zapatero o curtidor, pero justo las narraciones de esa calle hablan de familias de zapateros, entonces es muy probable que lo era, y entre ser curtidor y zapatero, pues es uno mismo oficio. Los mismos instrumentos. Y pues justo lo van buscando, lo atrapan, y ahí es cuando se puede hacer toda la recapitulación, porque esencialmente uno pensaría que aunque muchos de los crímenes tienen cosas en común, en ese momento no les parecía. Sí hubo mujeres degolladas, que tal vez fue el último o el más fuerte de las acciones, o sea, gente que sí desprendió la cabeza del cuerpo. Hay otras que tenían solo un cuchillazo en el cuello, o algunas que aparecieron con manos como de ahorcamiento. Y la policía o no lo asocia o no lo quiere asociar, porque además pues casi todas o todas eran prostitutas, y entonces eso también tendríamos que como espejear. Por un lado el crimen y por un lado qué pensaron ellos o qué quisieron hacer alrededor. Pero ya cuando lo capturan, entonces lo que empiezan a hacer es a recabar pruebas, y es cuando empiezan a asociar todos estos crímenes. No. Y no me acuerdo si es el Diario del Hogar o el Nacional quien hace de los primeros síntesis del chalequero. Y entonces dice, ¿se acuerdan de esos crímenes de la Viga, ¿no? Que aparecieron prostitutas, ¿no? Ahogadas y eso. ¿Se acuerdan de las mujeres que fueron violadas y les robaban las enaguas y los rebozos y que después aparecían empeñados? ¿Se acuerdan de esa mujer que tenía el cuello? Dice, esa fue el chalequero. Pero... ¿El chalequero por qué le dicen así? Siempre usaba su chaleco, ¿no? Hay tres versiones. Uno, que, bueno, y en las crónicas del juicio siempre hablan mucho de su forma de vestir. Sí, le preocupaba mucho verse bien, ¿no? Sí. Y hay una que se me olvida, porque he querido investigar, que dicen que tiene unos pantalones tan apretados de charro y tienen inclusive hasta nombre ese tipo de pantalones, ¿no? Y quiero ver si alguien más los usa, pero que trae unas fajas de muchos colores, que trae su chaleco, que trae su chamarra o su saco de charro. Y creo que un reloj. Reloj y hasta fistol de plata, de bolita de plata en uno de los juicios. Pero hay otras hipótesis donde dicen que violar se decía a chaleco, a la fuerza. Okay. Porque tal vez también venía de ello. Ah, claro. Y entonces, bueno, está como esas dos versiones que por lo menos en documentos de la época no aparecen, porque es raro que el periodismo, ¿no? hubiera puesto su versión de dónde había salido, pero desde que lo capturan lo llaman así. El juicio se hace enorme, gigantesco, pasan muchos días, es reporteado, la gente va a esperar, a escuchar, y resulta que no solo es el único él que va a ser enjuiciado. Él dice que Luis N. o Luis Moya, en realidad él comete un buen porcentaje de los crímenes, y es raro porque Moya pasa desapercibido en esta historia. O sea, realmente como que el chalequero se queda con toda la culpa, ¿no? Y la posteridad, pero en la época sí aparece el retrato de Moya, los entrevistados relacionados a ambos. Inclusive hay un periódico que dicen que mandan llamar a las mujeres públicas más antiguas de la ciudad para saber si ellos, y si quieren, si hay chance de irnos por acá. México cuenta con más de 500,000 de tiendas de abarrotes que atienden a 81 clientes diarios, con un promedio de venta de 47 pesos, lo que significa aproximadamente 4,000 pesos al día. Sin embargo, el 42% de estos establecimientos no usan herramientas digitales. Un estudio realizado por una comercializadora a nivel nacional que impulsa las ventas de estos establecimientos señala que la incorporación de herramientas tecnológicas tendría un impacto positivo en sus ventas, ya que éstas podrían llegar a duplicarse,
pues cada vez son más las personas que utilizan el pago electrónico. Sin embargo, aún es necesario realizar un ejercicio de concientización entre los propietarios, pues aún existe cierto rechazo a la idea de incluir elementos tecnológicos en sus operaciones de rutina. Las herramientas digitales que estos establecimientos pueden incorporar van desde una cámara de seguridad, terminales para cobro con tarjeta, cobro de servicios o bien poder dar tickets y facturas. Algunas de las ventajas al digitalizar las tienditas son mayor alcance y visibilidad, aumento de ventas, mejora en la interacción con clientes y acceso a nuevos mercados. En suma, la digitalización puede ayudar a las tienditas de la esquina a mantenerse competitivas y alcanzar nuevos clientes. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Un espacio informativo hecho a tu medida, con toda la información que es tendencia y las noticias de última hora. ADN 40.mx Noticias, con Claudia Echeverry. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sábado y domingo, a las 8 de la mañana, por ADN 40. Un holograma de una trabajadora sexual acecha el barrio rojo de Ámsterdam. La imagen proyectada representa a Bernadette Betty Szabo, una joven húngara de 19 años asesinada en 2009 y que sigue sin justicia. El holograma, que se ve escribiendo ayuda en el cristal de una vitrina, busca despertar recuerdos y atraer la atención sobre el caso no resuelto. Un intento de obtener información clave de posibles testigos. La proyección de Betty se encuentra en el famoso barrio rojo, rodeada de vitrinas donde otras mujeres trabajan, lo que aumenta el impacto visual y emocional de la iniciativa. La policía espera que el holograma actúe como un recordatorio constante de la violencia que muchas trabajadoras sexuales enfrentan. La zona, aunque ha mejorado en seguridad, sigue siendo peligrosa para quienes trabajan ahí. Este caso subraya la vulnerabilidad en la que viven muchas trabajadoras sexuales y la importancia de encontrar justicia para las víctimas de violencia. Llegamos a la esquina de Victoria y Revillagigedo, pues hay un edificio que inevitablemente teníamos que visitar, pues por toda la historia Sí. que tiene. Protagonista de la nota roja. De la decena trágica, el lugar donde estuvo detenido Vasconcelos, Murió el lugar Trotsky. donde vinieron las uxorixidas de los años 20, ¿A dónde llegó Trotsky? el lugar donde llegó Trotsky, el lugar donde está la moto de Pedro Infante. Sí, y es por lo que mucha gente lo recuerda. A ver, vamos a... Bueno, hablábamos del chalequero, pero sí, no era la zona por la que actuó. No. ¿Por aquí cerca, en Santa María, o por ahí le achacaron algo, no? Al chalequero, que fue además considerado el primer asesino serial mexicano y que por eso era tan importante aparecerlo, aunque no fueran propiamente sus calles, su último crimen, porque se va a la cárcel, lo liberan y vuelve a reincidir, es en Valle Gómez. Pero a los que le lograron atribuir en la primera vez eran los de Río Consulado. Pero hay varias noticias cuando hacen estos resúmenes de sus crímenes en La Viga y en San Cosme. Claro, es ¿En que, Peralvillo es que no lo hay algo? detienen. Sí, en esa zona también. Sí, ¿no? Pero lo detienen, por alguna razón sale libre, está preso poco tiempo, ¿no? Está preso... Es de 1888-89 el juicio, para 1906 ya está libre y en 1908... Y lo mandan a San Juan de Ulúa, Sí, ¿no? de allá lo liberan, no sé, Sí. no sé por qué lo liberan. Pero Fíjate. sale de allá y muere casi impune porque se lo encuentran muerto en su celda, Sí. no se sabe qué le pasó, ¿no? Ya, le registran una contunción en el cerebro, pero no dan más causas. Durante muchas versiones dicen que Díaz le otorgó el perdón, lo cual en la época nada cercano se registra. De hecho, dicen que lo que sí es que en el juicio, cuando le dan la pena máxima, la de muerte, y él empieza a tener ataques de pánico, y entonces eso atenúa su sentencia, se va de 20 años y después dicen que es tan buen comportamiento y que ha envejecido tanto que no hay problema de liberarlo. Y a los 2 años aparece una mujer de 80 años con las mismas características como con su marca, degollada, amoratada, sin enaguas, etc. Y ahí sí ya es muy descuidado y le encuentran un montón de pistas y la gente lo ve, o ve a un anciano que está lavando las manos de sangre en el río y van por él y primero dice que no y al final dice sí fui yo.
pero ya muere en la Es cárcel. dramático esa referencia que haces al juicio, cómo la cubre el Imparcial. Es una nota excelente de cómo se lleva a cabo el juicio y las crisis que sufre este personaje, pero lo que es más impresionante es que probablemente hubo varios chalequeros. Sí. Y ahí quedaron, en la oscuridad, en la impunidad, como probablemente hubo otro Jack o dos. Bueno, y también es más fácil achacarle todo a uno, cerrar el caso, ¿no? Que ponerse a investigar a todos los demás. Pero bueno, pues llegamos a la que es la sexta de, inspección, ¿no? Inspección de policías de la época de Porfirio Díaz, de 1904, también 6, de Mariscal, ¿no? Que es de los grandes arquitectos de la ciudad, ¿no? El interior de Bellas Artes, el Esperanza Iris, el nuevo ayuntamiento. Me parecía como muy revelador por dos sentidos. Uno, porque tenemos esa foto icónica, ¿no? De que está toda bombardeada, que tiene que ver con la escena trágica. Y que, pues hay autores que dicen que la escena trágica es también un parteaguas para la nota roja. Uno, por la cantidad de violencia. Y dos, porque sucede en la ciudad. Y en la Ciudad de México, con todo y todo, no había pasado la mitad de guerras que habían pasado en otros poblados, porque generalmente se rendían antes. La independencia no llega acá. Tenías la invasión norteamericana, que se combatió, sí hubo combates, 3 días de combate, y prácticamente no había otro antecedente de una guerra adentro. La ciudad, en sus dimensiones de esa época. Si pensamos en Churubusco, Azcapotzalco. Exacto, la ciudad hoy sí incluiría esos puntos, ¿no? Pero como era la ciudad hasta el Porfiriato. El centro histórico, ¿no? Que antes era la Ciudad de México, que justo este miedo por la aristocracia, por los negocios, por la urbanización, deciden como antes decir no, hasta aquí, ¿no? Y entonces van cediendo, van negociando, pero la escena trágica rompe con todo ello. Bueno, y además estaban todos los periodistas aquí, ¿no? Sí. O sea, es decir, era muy fácil irte de las redacciones que se encontraban en el centro histórico a la Ciudadela. Estamos a 2 ¿no? cuadras de la Ciudadela, 3 cuadras de la Ciudadela, desde donde se estaba cañoneando con dirección a Palacio, y de Palacio hacia acá, o de distintas zonas. Estaba Felipe Ángeles en la calle de Morelos y Reforma, ahí puso su cuartel general, y dicen que también desde allí estuvo tirando, con la sorpresa de que no le atinaban, ¿no? Le pegaban a todas partes, menos a donde le tenían que dar, ¿no? Y al revés decían que lo mismo, que no llegaba a la Ciudadela los cañonazos, sino los alrededores, hasta que supieron que Victoriano Huerta había dado esa instrucción, ¿no? De que no golpearan. Y entre las muchas noticias de la escena trágica que se podían narrar, ¿no? Ese primer día que dan disparos directo a Palacio Nacional y caen no solo rebeldes y maderistas, sino también un montón de gente civil. Dicen que había niños boceadores, gente de comercios en los alrededores, pues que caen de esa ráfaga de balas. Una que se pone mucho sobre la mesa es la de Gustavo Madero. Gustavo Madero, que es el hermano, ¿no? del presidente, termina en los grandes asesinatos que ha tenido este país, porque tiene muchísima crueldad, pero me parecía muy interesante porque en la época no es registrada, no es narrada cómo le sacan el ojo bueno porque tenía uno de vidrio, cómo lo desnudan y lo castran, cómo lo entierran y le ponen estiércol, con información del ingeniero Pani cuando se lo tiene que dar a la familia. No, porque hay muchos más rumores, pero el ingeniero Pani, que en ese momento era autoridad de la ciudad, es de los que van escribiendo esos reportes, y mucho después, inclusive de haber encontrado el cuerpo, porque lo pide la familia Madero, porque sí lo encuentran enterrado ahí enfrente del monumento de Morelos y eso, empieza a salir las noticias. Y es interesante porque no toda la sangre se vuelve nota roja, ¿no? De hecho, la nota que tiene que ver con la milicia, con la guerra, con las invasiones, como que de repente se va sorteando a otros lados. Hay como un honor, ¿no? Que se les da a los personajes que mueren en ese tipo de circunstancias. Y que los periodistas como que prefieren irse con públicos también un poco más vulnerables, ¿no? La pobreza, las mujeres, claro, ¿qué diferencia con las trabajadoras sexuales del chalequero? Ahí sí se narra todo. Mujeres y de clase trabajadora, ya, ahí sí todo se vale. Y con todos sus calificativos, ¿no? De hecho, se decía que los primeros asesinos seriales mexicanos, que son hermanos, Felipe Espinosa y no me acuerdo cómo se llama el otro, que no lo eran porque en realidad estaban matando americanos en Nuevo Laredo y Colorado, y que el tema de la guerra era distinto al de saciar una necesidad psicológica, emocional, y que por eso el chalequero se llevaba ese rango, ¿no? Entonces,
el de Gustavo Madero, que después sí se va a volver la gran nota roja, ¿no? Porque le van a dar páginas, igual que muchos otros crímenes que ¿Cuánto tiempo después de que había cesado eso? Empieza por lo menos 1 año o 2 a saberse información de Gustavo. Y sobre todo, caído Huerta, ¿no? Porque ya con Huerta, pues, exiliado, y cuando empieza... Claro. También había una censura, seguramente. Y de hecho, la primera o la noticia que yo me alcancé a leer de Gustavo Madero, que está en línea, pues así de, no, pues fue a la Ciudadela y en un altercado, ¿no? Uno de los alumnos, porque tenían militares consagrados, pero también tenían estudiantes, hubo un descuido y se le asesinó. Uno de los aspirantes, ¿no? Les decía. Que al final tuvo 36, 37 de las bayonetas, le sacan los ojos. No, bueno, la crónica que hace Ignacio lo entregaron a la turba, a la que le habían dado previamente, les daban tequila con pólvora para enardecerlos, luego marihuana, y se los entregaron a la turba por órdenes de Mondragón. Del papá de Nahuín. Y bueno, desde luego está el relato muy dramático que hace el general Urquizo, Francisco L. Urquizo, que él era parte de los guardias presidenciales cuando es el cuartelazo, y entonces le toca salir con un grupo a hacer una cargada aquí en la calle Morelos, y hace, en su crónica de lo que vivió en esos días, hace un relato muy dramático de cómo fue la muerte de Gustavo Madero en manos de estos salvajes, ¿no? Sí, se vuelve como un hito, ¿no? De las narraciones y justo permite contrastar esas otras notas rojas, ¿no? Que están pasando, que tiene que ver más con lo doméstico, con lo popular, y que está bueno contrastar porque inclusive en los temas de la sangre, pues hay otras variables que tomar, ¿no? O que mirar. Y en esta inspección de policías, que ahora es el Museo del Policía, pues digamos que era un lugar idóneo de hablar de la decena trágica, pero también porque el otro gran suceso, ¿no? Que es los juicios hacia una de las llamadas autoviudas, una uxoricida, que pues mucha gente dice que etimológicamente en realidad se refieren a los esposos que matan a las esposas, pero en la época sí es como se registra el delito. Y es pues la segunda Miss México, María Teresa Landa, que mata a su esposo general revolucionario y que se vuelven de los juicios más importantes, no solo en términos sociales, públicos, sino inclusive en términos legales, porque con ella se van a terminar los juicios populares. Juicios populares, sí. Ya lo hemos platicado en alguna ocasión, cómo se satura la sala donde se está llevando a cabo el juicio, cómo ponen altavoces en Avenida San Juan de Letrán y Avenida Juárez para que la gente que no pudo entrar se entere. Se ponen altavoces en distintos puntos de la ciudad, y México está volcado con la belleza y la simpatía que despiertan mucho también los medios sobre María Teresa Landa, la que consideran una víctima que actuó por un impulso en defensa de su honor al descubrir que el hombre que amaba tenía otra familia, ¿no? Sí, la doctora Monroy, que la ha trabajado así de manera fabulosa, pues narra cómo ella era una estudiante de odontología, cómo ella se suma a este concurso del Heraldo, del Excelsior, ¿no? Sí. De Miss México, gana, se va a concursar a Texas, queda en 7º, 9º lugar. O sea, tiene una vida muy exitosa para sus 17 años y se casa con él, y eventualmente se va a dar cuenta por el periódico que los están acusando de bigamia, a ambos, a ella y a él. Y entonces ella le pregunta, bueno, ¿qué pasó aquí, no? Y entonces él no sabe qué responder o cómo tranquilizarla, ¿no? De pues, euforia y momento en el que vive, y le dispara, le descarga la pistola de él, lo asesina, ella va y se entrega, ¿no? Pero claramente pues un poco la incapacidad del momento, de que justo como él la engaña, ¿no? En muchos sentidos, como está a punto de mandarla a la cárcel sin que ella sea culpable de nada. Sí, porque la esposa de él vivían en Veracruz y se entera que está casado y viene la denuncia. Ella se entera por un titular que dice: podría ir a la cárcel por bigamia María Teresa Landa, y es donde se desata toda la escena.
La esposa también se llama María Teresa. Sí, sí. Dos María Teresas. Sí, Rejón. Sí. Un general, un marido. No, bueno, es para hacer una película o una serie, porque además hay otro personaje ahí que es fantástico, que es el reportero de Excelsior. Porque si uno sigue el juicio que duró varios meses y ves las notas del periodista de Excelsior, te das cuenta que estaba completamente enamorado y era su defensor mayor de María Teresa. Entonces, podemos decir que él insiste tanto que logra cambiar la percepción de la gente, que finalmente hace que María Teresa sea indultada y salga en libertad. México cuenta con más de 500,000 de tiendas de abarrotes que atienden a 81 clientes diarios, con un promedio de venta de 47 pesos, lo que significa aproximadamente 4,000 pesos al día. Sin embargo, el 42% de estos establecimientos no usan herramientas digitales. Un estudio realizado por una comercializadora a nivel nacional que impulsa las ventas de estos establecimientos señala que la incorporación de herramientas tecnológicas tendría un impacto positivo en sus ventas, ya que éstas podrían llegar a duplicarse, pues cada vez son más las personas que utilizan el pago electrónico. Sin embargo, aún es necesario realizar un ejercicio de concientización entre los propietarios, pues aún existe cierto rechazo a la idea de incluir elementos tecnológicos en sus operaciones de rutina. Las herramientas digitales que estos establecimientos pueden incorporar van desde una cámara de seguridad, terminales para cobro con tarjeta, cobro de servicios o bien poder dar tickets y facturas. Algunas de las ventajas al digitalizar las tienditas son mayor alcance y visibilidad, aumento de ventas, mejora en la interacción con clientes y acceso a nuevos mercados. En suma, la digitalización puede ayudar a las tienditas de la esquina a mantenerse competitivas y alcanzar nuevos clientes. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Un espacio informativo hecho a tu medida, con toda la información que es tendencia y las noticias de última hora. ADN 40.mx Noticias, con Claudia Echeverry. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sábado y domingo, a las 8 de la mañana, por ADN 40. Un holograma de una trabajadora sexual acecha el barrio rojo de Ámsterdam. La imagen proyectada representa a Bernadette Betty Szabo, una joven húngara de 19 años asesinada en 2009 y que sigue sin justicia. El holograma que se ve escribiendo ayuda en el cristal de una vitrina busca despertar recuerdos y atraer la atención sobre el caso no resuelto. Un intento de obtener información clave de posibles testigos. La proyección de Betty se encuentra en el famoso barrio rojo, rodeada de vitrinas donde otras mujeres trabajan, lo que aumenta el impacto visual y emocional de la iniciativa. La policía espera que el holograma actúe como un recordatorio constante de la violencia que muchas trabajadoras sexuales enfrentan. La zona, aunque ha mejorado en seguridad, sigue siendo peligrosa para quienes trabajan ahí. Este caso subraya la vulnerabilidad en la que viven muchas trabajadoras sexuales y la importancia de encontrar justicia para las víctimas de violencia en todo el mundo. Nunca antes un sábado fue tan divertido. ¿Será normal siempre estar de buen humor? Descúbrelo. Llega a tiempo. Amor. Pero parece que sí. Discúlpenlos, pero vamos a hablar sobre el amor en este ADN de la historia, aprovechando el 14 de febrero como el Día del Amor y la Amistad. Siempre es una fecha que hay que ponerla en el calendario, aunque sea de esas fechas cliché, de esas fechas que a mucha gente no le gustan, pero hagamos esa introspección. ¿A quién queremos con el alma completa en este día? No vayan a los restaurantes que están atascados, mejor vean el ADN de la historia dedicado al amor. El domingo a las 4 de la tarde. ADN 40, no se lo pierdan. Llegamos a otro punto. Sí. Estamos en Independencia y Revillagigedo. Que digamos que un edificio que ahora lo ubicamos como lugar de arte, ¿no? Y arte popular, el museo, y que es bellísimo, de Mendiola, alumno de Mariscal, ¿no? Del que teníamos atrás. Y al final fue la Inspección General de Policía y de Bomberos. Hay una intención en la época de Díaz
de ir profesionalizando y de dotando a la policía de eso que no tenían. De hecho, la policía en los primeros décadas o los primeros gobiernos de Díaz tiene muy mala reputación. Un poco lo que se contaba de don Pedro Malo, ¿no? ¿Cómo es posible que lo asesinó la persona que lo tenía que proteger? Pero para 1900 empieza a haber una idea real de que se tiene que profesionalizar. El gendarme. El gendarme, el guardia, el vigilante, ¿no? Todos estos personas alrededor de la justicia. Y una manera de ejemplificarlo es a través de los edificios, ¿no? Son unos edificiosazos, bellos, nuevos, modernos. Y es que la policía justo generaba el mayor de las tensiones. Tan es así que criminales muy, muy famosos como el Tigre de Santa Julia, que tal vez es el que más genera noticias, corridos, imágenes, que no hemos mencionado todavía, que es pues por ejemplo el tema de Posada, ¿no? Como hizo claro, las hojas volantes, ¿no? A muchos de ellos, al chalequero, al tigre. El tigre se vuelve realmente tigre en el momento en que mata a 2 policías. O sea, ya había saltado... Era malo, pero escala la categoría de tigre cuando mata policías, ¿no? Y irónicamente, más malo, pero también se vuelve una suerte de héroe popular. Sí. Porque la gente lo empieza un poco ahí como, pues a ver qué hace... hacer hazañas, ¿no? Cosas que no se atrevía a hacer la gente, que de por sí ya lo había logrado, en el sentido que robaba haciendas, en el sentido que robaba a edificios del gobierno en Tacubaya, pero también se echó a unos carboneros ahí en Vallejo, ¿no? Que tengo muy registrado porque es el límite con Azcapotzalco. Y hasta donde yo he leído en los periódicos de la época, nunca tiene este rollo de ser benefactor de algo o de alguien. O sea, no era un Robin Hood. Que es como realmente aparece, y yo decía, bueno, ahí debe de estar. Es cierto que en la época no tendrían por qué defender a quien creen que es villano los periódicos, ¿no? Porque además los periódicos tienen un eje, tienen un grupo, ¿no? Pero también se les filtra todo. O sea, de hecho, cuando no están de acuerdo con alguien, en vez de esconderlo, lo revelan, ¿no? De, ay, qué mal salió. O sea, digamos que sí habría manera de ver cómo el tigre era bueno y ellos querían negarlo, pero se les salía entre líneas, ¿no? Lo cierto es que en todos los crímenes que narran en la época, en las hojas volantes que se tienen de Posada, pues en realidad lo único que hablan es de lo bravo que eran. Y sus verdaderos, bueno, no verdaderos, o sea, sus crímenes que se tienen muy registrados eran pleitos en cantina, asaltos a tiendas, esos en Santa Julia, en lo que ahora es la colonia Náhuac, ahí por donde está el Metro Popotla, Colegio Militar, sí. Y ahí es donde él, después de que lo capturan una primera vez y escapa con 5 otros asaltantes, cada uno con crímenes, pues si no interesantes como reveladores, uno por asesinar a una autoridad, pena perpetua, uno por asesinar a una mujer, 20 años, lo cual la diferencia es notoria, ¿no? Uno que asaltó el puerto de Veracruz, la tienda aquí del Reforma, y el tigre, ¿no? Y el tigre regresa a Santa Julia, ahí tiene una mujer, un amorío, pero no vive en Santa Julia, por lo menos los periódicos no lo registran así, sino que es como una suerte de región o base de operaciones. Ok. Oye, pues estamos llegando al sitio donde estuvo precisamente el Hospicio de Pobres. Ya estamos en los linderos de Avenida Juárez. ¿Qué te parece si, ya se nos fue el tiempo, si nos vemos en una semana? Yo el más feliz. Y seguimos hablamos mucho y visitamos pocos lugares porque el contexto es fascinante, pero nos faltan muchos lugares que ver, muchos casos que recordar, así es que yo creo que nos da para que sigamos caminando de noche por este lugar. ¿Cómo ves? Yo fascinado y pues qué gusto de platicar de orden, crimen y progreso en época de Díaz. Pues muchísimas gracias. Gracias, Beca. Gracias, Héctor. Espero que haya disfrutado este recorrido nocturno, estas historias de sangre de la época porfiriana, un momento fascinante por la cantidad de historias que es capaz de prodigarnos y que vamos a tratar de recordar, de desentrañar, acompañados por Julio la siguiente semana. Sígasela pasando bien y nos vemos en 8 días, ya lo sabe usted, aquí en El Foco. Gracias.